significa la actitud de Dios por la que Él hace perdurar su bondad. Es el Dios de la fidelidad, Deuteronomio 7:9, Salmos 31:6, Isaías 49:7. En el cristianismo es camino, verdad y vida, aportada por Jesús, Juan 14:6. El clave cristológica, entonces, la verdad es la aportación que Él hizo, lo revelado por Dios en Cristo. Los apóstoles lo supieron por experiencia propia, 1 de Juan 1:1 al 5. Después por medio de la palabra de ellos, Juan 17:20, o por revelación directa como pasó con Pablo, Gálatas 1:6. La verdad de la ley ha dado paso a la verdad del Evangelio, Gálatas 2 del 5:14. La proclamación del Evangelio de la salvación es la palabra de la verdad, Efesios 1:13, Colosenses 1:5, 2 de Corintios 6:7. En resumen, si consideramos que la palabra de Dios es verdadera y lo que dice ella es verdad, entonces hay que seguirla, porque es lo que nos da fidelidad, lo que nos da seguridad, lo que nos da paz, pero sobre todo certeza en que verdaderamente es el camino adecuado. Muy bien. Versículos 18 al 27. Discernir los espíritus. La prueba teológica, sus lectores son los verdaderos seguidores de Cristo, no los secesionistas. Añade a la prueba ética 2 del 1 al 11 una prueba teológica. Deben tener el concepto adecuado de Cristo. No podemos creer en Cristo si no tenemos un concepto adecuado de Él, un concepto verdadero de Él, no el que nosotros creemos, porque entonces dejamos de ser objetivos. Versículo 18. Los judíos creían que en el final el mal se multiplicaría, no se establece su duración. Algunos decían que eran 100 o 400 años. Creían que surgiría una figura particularmente perversa, como un sumo sacerdote, un gobernante que oprimía al pueblo de Dios y que fue predominante en pueblos cristianos, según de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Juan sostiene que ya hay muchos anticristos, es el único que emplea esa palabra, y su significado puede ser falso sustituto, como en 4.1. Se refiere a los falsos profetas. Ya hay anticristos. Todo aquel que no siga una adecuada doctrina es un anticristo. Versículo 19. En el Antiguo Testamento enseña que el justo puede convertirse en malvado. Ezequiel 18, 24, 26. Pero también que nuestras acciones podían revelar la verdad o falsedad de nuestro corazón. Segunda de Crónicas 12, 14. Los maestros judíos y griegos condenaban a los discípulos que mostraban incredulidad o incapacidad por soportar las pruebas del discipulado, asumiendo que su compromiso original había sido inadecuado. El judaísmo reconocía que muchos convertidos eran falsos, pero criticaban más a los apóstatas judíos que después de haber aceptado la ley, la rechazaban después. Entre los cristianos pasa eso. Hay gente que se dice cristiana y no lo es. Y hay gente que ha sido cristiano y yo no lo es, porque nunca lo fue. Porque allí se demostró que verdaderamente no había nacido de nuevo y por lo tanto no se había convertido. Versículos 20 y 21. En el Antiguo Testamento se ungía a la gente con aceite para realizar una tarea específica en el sacrificio o trono. Ungido era el que encomendado por Dios para tareas específicas. Los cristianos habían sido puestos para discernir, para que sepan qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios no quiere cristianos tontos que se dejen embaucar por mentiras, que no disciernan, que no sean racionales, que solo sigan rumores o chismes, porque entonces
dejan de ser cristianos. Estuvo fuerte, perdón. Disculpen si a alguien no le gustó. El desglose. Tenemos que distinguir entre dos tipos de creyentes: los que se mantienen firmes en la verdad y los que no. Juan llama a estos últimos anticristos. Salieron de entre los creyentes como los hay actualmente. Los que salen no eran creyentes genuinos. El auténtico persevera incluso en medio de las persecuciones, como pasó en la iglesia primitiva y actualmente en algunos países. Para permanecer hay que estar firmemente unidos a Cristo, como la rama al tronco. Hay que amar la verdad, no idolatrar la mentira, no seguir a los mentirosos. Cuando una persona deja de ser crítico y solamente se convierte en sumiso, esa persona tiene la oportunidad de discernir lo que es verdadero y lo que no lo es. Los que salen no son una pérdida para la iglesia, porque son obstáculos para los verdaderos cristianos. Es necesario podar una planta para que crezca. Así la iglesia debe purificarse de malos elementos. Salen porque no pertenecen. Si no están anclados en la fe, no hay nada que los pueda mantener en la comunión con Dios y con los creyentes. Los creyentes verdaderos tienen la unción. Dios sella a los que auténticamente son suyos. Son los que han permitido que su corazón cambie, para así tener un estilo de vida acorde con las verdades del Evangelio. Voluntariamente permanecen en la fe. ¿Alguien está por la fuerza aquí? Los niños no contesten. ¿Alguien está por la fuerza aquí? Bueno, muy bien. Estos son los que conocen todas las cosas. Aceptaron la verdad de parte de Jesucristo. Debemos permanecer en Cristo. Él es la verdad. Los creyentes verdaderos lo conocen para mantener una comunión con Dios y vivir como cristianos auténticos. No aceptan mentiras. Ay, pero es que habla muy bonito. Pero es falso. Y si es falso, no es cristiano. Preguntas. ¿Has creído en algo que resultó no ser verdad? Decían los antiguos, la luna es de queso. Y ya fueron a la luna y no era de queso. ¿Cómo refleja la sociedad los puntos de vista anticristianos? Los pone muy bonitos. Hay una serie en Netflix que se llama Lucifer. Y literalmente esa serie hace que Lucifer sea un personaje bondadoso. El mundo no va a mostrarnos lo feo de las cosas, sino lo que vende. Entonces, no podemos creerle al mundo cuando dice que algo que es malo, de repente es bueno. Muy bien, vamos a continuar. 1 Juan 2 del 22 al 26. ¿Quién es el mentiroso sin el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reduce al Hijo tiene también, reconoce al Hijo, tiene también al Padre. Permanezcan en ustedes lo que han oído, permanezcan en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes, literalmente, si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa
promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. Hay muchas sectas que no creen que Jesucristo es Dios. Esas sectas empezaron desde los arrianos, empezaron desde los gnósticos, que creían que Dios era un espíritu. Toda aquella religión que diga que Jesucristo no es Dios, no es verdadera, no es cristiana, aunque se pongan el nombre de Jesucristo en su nombre, en su denominación. ¿Ok? No es el retrato de alguien, es simbólico. ¿Ok? Ya saben que yo nunca digo nada. Contexto, versículos 22 y 23. Enfrentan tanto la oposición judío-cristiana como el ataque contra la fe cristiana lanzado por Cerinto y sus seguidores, comprometer el carácter singular de Jesús como el Cristo y único camino al Padre. Probablemente les permitiría a los creyentes judíos permanecer en las sinagogas, librándolos así del desafío directo que les imponía el culto imperial y la amenaza de persecución que los falsos profetas abogarían por este compromiso. Es la 4.1.6 de la carta de primera de Juan. No es difícil de imaginar. Cernio creía que el Cristo Espíritu vino sobre Jesús, pero no era idéntico a Él en el año 100 después de Cristo. Irineo en el siglo II atribuyó esta idea a los gnósticos posteriores. ¿Qué es lo que hacía esta idea? Simplemente decir que Jesucristo no era Dios, sino que era un solo espíritu, y que ese espíritu cayó sobre un ser humano común y corriente, y que por lo tanto no había oposición con el judaísmo. Esta idea fue básicamente una forma de sincretismo. Tomaba ideas de varios cultos para trasladarlos o pretenderlos trasladar al cristianismo. Eso no se hace en la actualidad, yo lo sé, ¿verdad? Bueno, muy bien. 24 y 25. Permanezcan en ustedes lo que han oído. Entraña la fidelidad al mensaje apostólico, el cual es un requisito para mantener la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si permanecemos en la doctrina cristiana, es prueba de nuestra fe, y la promesa de esta fe es la vida eterna, la cual no la tienen los que recurren a la enseñanza de los falsos maestros, sino los que reciben la promesa de Dios. Versículo 26 es una declaración sobre el propósito de la epístola, es decir, no deben dejarse engañar por los falsos profetas o maestros. En una palabra les dijo: no sean ingenuos. Aquí nadie es ingenuo, ¿verdad? Yo lo sé. Desglose: es importante para los seres humanos saber quién es Él, Jesucristo. Es humano y divino. Hay que entender que el Padre y el Hijo forman la Trinidad. Jesús también es Dios. Juan 10:30. Esta verdad es fundamental para tener una vida cristiana íntegra. ¿Cómo podíamos obtener la salvación de manos de alguien que no fuera Dios? Quien niega que Jesús es Cristo se le considera anticristo. Tenemos a Dios por medio